Compañeros y compañeras aquí presentes, aquellos que nos siguen por radio y televisión, completa esta celebración la dedicatoria de esta ofrenda que hará en este discurso central el compañero presidente del Partido de la Liberación Dominicana, expresidente de la República. Se dirige a todos ustedes el compañero Leonel Fernández. Compañero secretario general de nuestro Partido de la Liberación Dominicana, doctor Reinaldo Pared Pérez. Compañero doctor Rafael Alburquerque, ex vicepresidente de la República. Compañero doctor Franklin Almeida, coordinador de los eventos del bicentenario del natalicio del Patricio. Compañeros miembros del Comité Político y del Comité Central, compañeros senadores y diputados, autoridades locales, representantes de fuerzas aliadas, compañeras y compañeros, amigos todos. En el día de hoy, la gran familia PLDista se ha congregado frente a este majestuoso mausoleo en el altar de la patria para festejar el bicentenario del natalicio del más ilustre dominicano de todos los tiempos, Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte nació el 26 de enero de 1813 y como todo ser humano y como toda figura de la historia, es una criatura de su tiempo y un hijo de sus circunstancias. Las circunstancias que rodearon el nacimiento de Juan Pablo Duarte fue el de una época de profundas transformaciones y grandes cambios. Aún antes de nacer, en la última mitad del siglo XVIII, la historia mundial se vio estremecida con la declaración de independencia de las 13 colonias, los Estados Unidos de América. Posteriormente, en 1789, la gran Revolución Francesa, con su ideal democrático de libertad y fraternidad. 2 años después, 1791, el inicio de la primera gran revolución antiesclavista, la de Haití. Todo eso antes aún de Juan Pablo Duarte nacer. Fruto de la Revolución Francesa y sobre todo de la decapitación del rey Luis XVI, se produjo una guerra entre Francia y España debido a que en ambos países gobernaba la familia de los Borbones. Esa guerra terminó con el triunfo de Francia sobre España y como resultado el Tratado de Basilea, que concedía la parte oriental de la isla a los franceses. Y fue así como después de una primera ocupación haitiana en el año de 1801, Napoleón Bonaparte envió sus fuerzas a esta isla, tanto a la parte occidental como a la oriental, y desde el año 1802, primero con Querversó y luego con Ferrand, los franceses ocuparon la parte oriental de la isla. En 1808, estos pobladores de la parte oriental se sublevaron contra la ocupación francesa y derrotaron las fuerzas napoleónicas en Palo Hincado. Ese fue un momento decisivo y culminante de la historia dominicana. Luego de la derrota de los franceses en Palo Hincado, siguiendo lo que ya estaba aconteciendo en toda América, después que Napoleón ocupó la península ibérica,
y se produjo la resistencia de los españoles en la península y de los pobladores en las colonias, se inició el capítulo de la independencia de las colonias españolas en América. Se inició en Venezuela, siguió en México, pero aquí, en lo que iba a ser la República Dominicana, se produjo la primera derrota de las fuerzas napoleónicas en tierra americana, y debió haber sido aquí donde se estableciera el primer territorio libre de toda América Latina, en la República Dominicana. Esa fue una oportunidad perdida en la historia de nuestro país. Y en lugar de proclamarse la soberanía, la independencia y la libertad, caímos en manos una vez más del colonialismo español. Y fue en el marco de ese colonialismo, donde faltaban recursos económicos para atender a la colonia y voluntad política para promover su progreso, que nació Juan Pablo Duarte en la llamada España Boba. España Boba que culmina con un nuevo intento de separación y de independencia promovida por José Núñez de Cáceres en el año de 1821. En el 1821, Juan Pablo Duarte solo tiene 8 años de edad. Por consiguiente, su inteligencia es aún muy tierna para comprender los acontecimientos de América o lo que se escenificaban en territorio de la parte oriental. 10 años después, sin embargo, justamente en el 1830, se producirá un episodio que va a cambiar su vida para siempre. Un amigo de su padre, un catalán llamado Pablo Pujol, le invita a un viaje al exterior. Y efectivamente, saliendo de la ribera de Los Ama, en ese año de 1830, Juan Pablo Duarte entra en contacto con el mundo. Viaja primero hacia Nueva York y allí permanece algún tiempo estudiando la lengua inglesa. De Nueva York se va a Londres, donde también permanece algunos meses. De Londres cruza a París y de París termina en Barcelona, en un periplo de cerca de 4 años fuera del territorio nacional. Pero en esos 4 años, donde estuvo estudiando idiomas y preparándose, y donde fue testigo de excepción de las revueltas revolucionarias liberales que se estaban llevando a cabo en Europa, transformaron la visión que Juan Pablo Duarte habría de tener de su propio terruño y de cuánto acontecía en el mundo. Porque viene a acontecer que después del fin de las guerras napoleónicas, en el 1815, se produjo el retorno de las monarquías en Europa. Pero ya en el 1830, cuando Napoleón está por las calles de París y por las calles de Barcelona, hay revueltas revolucionarias contra las monarquías que piden libertad y democracia. Juan Pablo Duarte retorna en el 1834 ya con estas ideas redentoras aprendidas en el marco de revueltas revolucionarias que se estaban suscitando en la Europa liberal y democrática de los años de 1830 en adelante. Tan pronto llega, se pone en contacto con la juventud de la época, a pesar de que él mismo al retornar solo tenía 21 años de edad. Y para mí resulta eso simbólico y significativo, porque justamente mi hijo hoy día tiene 21 años de edad. Y yo me pongo a pensar cómo Juan Pablo Duarte, con la edad de mi hijo actualmente, fue capaz de ir sembrando la semilla de lo que sería la República Dominicana. Sembró la semilla de ese ideal libertador en jóvenes que no pasaban de 17, 18 y 19 años de edad. Y esa es una primera característica que vemos en la figura de Juan Pablo Duarte. Su confianza y su fe
en la juventud dominicana. Una lección que debemos tener todos hoy en nuestro país, la República Dominicana. Hay rasgos en la vida de Juan Pablo Duarte como figura pública que tienen plena vigencia aún en este siglo XXI. Por encima de todo y como virtud de todo liderazgo trascendente e influyente, Juan Pablo Duarte fue un gran visionario. Alguien que pudo visualizar la necesidad de construir una nación donde parecía imposible lograrlo, donde había gente viviendo en esta parte de la isla que tal vez habría soñado románticamente con establecer un país independiente, pero no lo creía posible por las condiciones y circunstancias de la época. Lo que hacía vacilar a mucha gente en esta parte oriental de la isla de si era viable una nación independiente eran las condiciones demográficas de Haití y nuestra parte de la isla. Hacia 1830 en adelante, en Haití había 1 millón de habitantes. Para 1844, cuando se proclama nuestra independencia, solo hay 100.000 habitantes dispersos en todo el territorio de lo que es hoy la República Dominicana. Algunos calculaban que 100.000 hombres no podían enfrentarse a 1 millón, que además estaban armados, que tenían experiencia bélica, puesto que se habían enfrentado a los franceses en la gran revolución haitiana. Una revolución sangrienta, costosa en bienes, en propiedades, en seres humanos. ¿Cómo era posible 100.000 habitantes, donde no había un ejército, donde no había armas, enfrentarse a 1 millón de personas con un ejército de cerca de 40.000 soldados entrenados? Muchos vacilaban, Juan Pablo Duarte no. Juan Pablo Duarte siempre creyó que con la fuerza del pueblo dominicano se podía vencer al más indomable y al más feroz de los ejércitos. Esa fue su visión, ese fue el propósito que guió su vida. Empezó a buscar apoyo en la juventud de la época y desarrolló otra de las grandes virtudes que todo líder debe tener, la de organizador. De la visión a la organización. Y organizó la sociedad secreta La Trinitaria. Y de la organización la propaganda. De ahí viene la sociedad la filantrópica. Y el uso del teatro como un instrumento de difusión de las ideas. Pero fue un gran táctico. Se dio cuenta que no podía confrontar directamente al enemigo y sabía que en Haití había disputas, discrepancias en la dirección política del país que ocupaba la parte occidental. Hizo pues alianza con un sector para enfrentarse a Jean-Pierre Boyer, el sector de la Reforma, que salió triunfante y por consiguiente avanzó en su propósito. Obviamente, cuando Gerard y la Reforma triunfan sobre Boyer, no es para concederle el triunfo a Duarte. Y por esa razón, Duarte y los trinitarios fueron luego perseguidos. Y tiene que salir clandestinamente fuera del país, al exilio. Y por esa razón, gran paradoja de la historia, el 27 de febrero de 1844, cuando se produce la proclamación de la independencia de la República, Juan Pablo Duarte no se encuentra en territorio dominicano. Vendría después, algunos días después, llegó el 15 de marzo, 16 días luego del trabucazo de Mella, a territorio nacional y fue esperado con la proclama de salve el padre de la patria, como justamente se lo merecía. Ahí empezó otra gran lucha al interior de la sociedad dominicana. Duarte es representante de ideas liberales y democráticas que creía en el carácter irreductible de la soberanía y autodeterminación del pueblo dominicano
y otros que a pesar del acto de separación seguían creyendo que la República Dominicana carecía de las posibilidades de consolidar la independencia y la libertad y buscaban por consiguiente el protectorado de alguna potencia extranjera, los llamados afrancesados con Buenaventura Báez o los hispanófilos con Pedro Santana. Pedro Santana en aquel momento organizó el primer ejército dominicano con los campesinos que tenía en su finca del Ceibo y por tanto ganó autoridad y prestigio con las armas. Duarte no disponía de ese ejército y por consiguiente las fuerzas conservadoras salieron triunfantes en esa fase inicial de conformación de la República. Y resulta aquí, una vez más, extraño, paradójico, incomprensible, que tan solo 7 meses después de haberse proclamado la independencia, en el mes de septiembre de 1844, Duarte fue expulsado, el padre de la patria, fue engrillado, fue apresado cerca del río Osama, en la torre del homenaje, y expulsado del país bajo el calificativo de traidor de la patria. Eso debió haber producido en el patricio un impacto emocional inenarrable, hasta tal punto que se alejó del territorio de la República Dominicana por 20 años, sin que nadie supiese absolutamente nada acerca de su paradero. Se refugió en un lugar llamado Río Negro, en la frontera entre Venezuela y Brasil, y nada se sabía absolutamente de él, ni una carta, ni un mensaje, absolutamente nada, en el destierro absoluto, hasta que se enteró 20 años después que la soberanía nacional había sido eclipsada, que la bandera tricolor había sido arriada, que habíamos vuelto a caer en calidad de colonia de los españoles, pero que había surgido el movimiento de Capotillo, un movimiento restaurador de la independencia, y cuando se enteró de eso, inmediatamente dijo: vuelvo a la República Dominicana a poner a su disposición todos mis esfuerzos y toda mi capacidad para restaurar la soberanía manchada con el colonialismo de los traidores. Y así volvió Juan Pablo Duarte, después de haber sido extrañado durante 20 años de nuestro territorio, a tratar de contribuir desinteresadamente con el proyecto restaurador de la época. Pero habían pasado 20 años y había una generación que ya no le conocía y por tanto se redujo su papel al de ser simple y llanamente ministro plenipotenciario, representante de las fuerzas restauradoras ante el gobierno de Venezuela para ver si podía recabar apoyo económico o en armas, en ayuda, en colaboración a los restauradores. Volvió Duarte a Venezuela, pero no volvió jamás a la República Dominicana, sino ya como cadáver cuando falleció en el año de 1876. Y claro, a la hora de su muerte había sido olvidado, había sido desconocido, había sido humillado, ultrajado, expatriado, él, su familia, arruinados todos. Pero hoy día, Juan Pablo Duarte, unánimemente, por el consenso de todos los dominicanos, es reconocido, es vanagloriado como el padre de la patria de la República Dominicana. La grandeza de Juan Pablo Duarte consiste en haber creído en la inevitabilidad de una República Dominicana cuando otros consideraban que ese proyecto no era viable, en entender que sin patria no hay honor, en entender que se requería la identidad nacional de cada uno de nosotros, en entender la importancia de la soberanía, de la independencia, de la libertad, de la autodeterminación de una nación. Luego de que Juan Pablo Duarte ocupara ese escenario histórico, la República Dominicana ha atravesado por muchas vicisitudes, por inmensas discrepancias,
en medio de un zigzagueo donde a veces se avanza, a veces se retrocede, pero siempre con un horizonte firme de construcción de democracia y de libertad. Y después de Juan Pablo Duarte haber jugado ese papel protagónico en la vida nacional, otro Juan habría de venir a la República Dominicana. Juan Bosch, el otro gran apóstol de la democracia, de la libertad y de la justicia social en la República Dominicana. Y fue ese Juan Bosch, al momento de dejar constituido el nuevo Partido de la Liberación Dominicana, que trazó el objetivo estratégico de esa organización, diciendo que habíamos nacido para completar la obra del patricio Juan Pablo Duarte. Y ese es el proyecto histórico, político, cultural que anima al Partido de la Liberación Dominicana. Ya hemos estado en el gobierno durante 3 periodos y ahora se inicia un cuarto. Y durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, lo que ha habido es un respeto absoluto a las libertades públicas. En los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, lo que ha habido es un crecimiento económico sostenido. En los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, lo que ha habido es progreso, ha habido modernidad y esperanza en un mejor futuro para todos los dominicanos. Y ahora que se inicia este gobierno encabezado por el compañero Danilo Medina, toda la familia PLDista unida, lo único que aspira es a la reafirmación de esos valores democráticos y de justicia social. Y estoy seguro que en el año 2016, cuando termine esta gestión de gobierno, nos sentiremos todos profundamente orgullosos de esta gestión de gobierno del compañero Danilo Medina. Avanzamos en medio de grandes luchas, en medio de grandes obstáculos, en medio de grandes dificultades internacionales y nacionales. Avanzamos a pesar de incomprensiones y avanzamos a pesar de ataques viles y ruines. Pero ya lo entendió Juan Pablo Duarte de su tiempo. Mientras no castiguemos como merecen a los traidores, los buenos dominicanos siempre serán víctimas de sus maquinaciones. Nunca como hoy hemos necesitado tanto de salud, corazón y juicio. Hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria. Qué gran contraste se da hoy en la sociedad dominicana. Mientras la familia PLDista se congrega aquí en el día de hoy, izando la bandera tricolor y guardando respeto a la memoria inmortal del padre de la patria, hay otros que irrespetan los festejos patrios, que no son capaces de dirigir la convivencia civilizada y por consiguiente quedan descalificados para dirigir los destinos de la patria forjada con el ideal de Juan Pablo Duarte, de Juan Bosch, de Ramón Matías Mella, de Francisco de Rosario Sánchez y de todos los grandes patriotas que han forjado la República Dominicana. Lora al padre de la patria, Juan Pablo Duarte. ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva el Partido de la Liberación Dominicana! ¡Que viva Juan Bosch! ¡Es para adelante que vamos! Muchas gracias. Lora Juan Pablo Duarte, padre de la patria, se ha dirigido al pueblo dominicano que nos sigue aquí en el Parque Independencia y mediante esta cadena de radio y televisión, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández. Globos de los colores morado y amarillo, los globos de la bandera nacional, azul,
rojo y blanco, la patria en alto, el Partido de la Liberación Dominicana, celebrando el bicentenario del natalicio del patricio Juan Pablo Duarte. Lora Juan Pablo Duarte, padre de la patria. Señoras y señores, gracias por su asistencia a este acto. A los compañeros y a las compañeras, esta extraordinaria manifestación, como lo expresaba el compañero Leonel Fernández, organizada, disciplinada, ejemplo siempre. A las estaciones de radio y televisión que lograron que esto llegara a todo el pueblo dominicano, las gracias también, como a los actores, al compañero Manuel Jiménez, al equipo de sonido encabezado por Franklin Sánchez en esta transmisión, al equipo operativo que ha trabajado con ellos y a la comisión del comité político que ha organizado esta celebración del bicentenario de Juan Pablo Duarte. A todos ustedes las gracias, y desde el Parque Independencia, celebrando el bicentenario de Juan Pablo Duarte, nos vamos a nuestros estudios. Adelante. Y en medio de la tiniebla, Juan Pablo. El bicentenario del natalicio del más ilustre dominicano de todos los tiempos, Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte nació el 26 de enero de 1813 y, como todo ser humano y como toda figura de la historia, es una criatura de su tiempo y un hijo de sus circunstancias. Las circunstancias que rodearon el nacimiento de Juan Pablo Duarte fue el de una época de profundas transformaciones y grandes cambios. Aún antes de nacer, en la última mitad del siglo XVIII, la historia mundial se vio estremecida con la declaración de independencia de las 13 colonias, los Estados Unidos de América. Compañeros y compañeras aquí presentes, aquellos que nos siguen por radio y televisión, completa esta celebración, la dedicatoria de esta ofrenda que hará en este discurso central el compañero presidente del Partido de la Liberación Dominicana, expresidente de la República. Se dirige a todos ustedes el compañero Leonel Fernández. Compañero secretario general de nuestro Partido de la Liberación Dominicana, doctor Reinaldo Pared Pérez. Chilea que concedía la parte oriental de la isla a los franceses. Y fue así como, después de una primera ocupación haitiana en el año de 1801, Napoleón Bonaparte envió sus fuerzas a esta isla, tanto a la parte occidental como a la oriental, y desde el año 1802, primero con Queverso y luego con Ferrand, los franceses ocuparon la parte oriental de la isla. En 1808, estos pobladores de la parte oriental se sublevaron contra la ocupación francesa y derrotaron las fuerzas napoleónicas en Palo Hincado. Ese fue un momento decisivo y culminante de la historia dominicana. Luego de la derrota, el compañero doctor Rafael Alburquerque, ex vicepresidente de la República, compañero doctor Franklin Almeida, coordinador de los eventos del bicentenario
del natalicio del patricio, compañeros miembros del Comité Político y del Comité Central, compañeros senadores y diputados, autoridades locales, representantes de fuerzas aliadas, compañeras y compañeros, amigos todos. En el día de hoy, la gran familia PLDista se ha congregado frente a este majestuoso mausoleo en el altar de la patria para festejar. Posteriormente, en 1789, la gran Revolución Francesa con su ideal democrático de libertad y fraternidad. 2 años después, 1791, el inicio de la primera gran revolución antiesclavista, la de Haití. Todo eso antes aún de Juan Pablo Duarte nacer. Fruto de la Revolución Francesa y sobre todo de la decapitación del rey Luis XVI, se produjo una guerra entre Francia y España debido a que en ambos países gobernaba la familia de los Borbones. Esa guerra terminó con el triunfo de Francia sobre España y como resultado el Tratado de Basilea